Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestras clases virtuales. Espero que ustedes se encuentren bien, que estemos, ¿cierto?, en casita, acompañados por nuestros padres, familiares, etcétera. Y vamos a dar inicio entonces a nuestras clases virtuales, esta vez de Ciencias Naturales. Recordar que esta es nuestra sesión número 4 y estamos en la primera unidad que lleva por nombre La vida en los ecosistemas. Vamos a ver, ¿cierto?, este PPT que preparé en esta ocasión para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? El siguiente objetivo dice: conocer e identificar las interacciones alimentarias en los ecosistemas. Recordar, ¿cierto, chicos, que estamos trabajando con los ecosistemas? Ya venimos todo este mes viendo el tema de ecosistemas. ¿Qué es lo que hemos visto de estos ecosistemas, cierto? Hemos visto que los seres vivos se organizan, ¿cierto? Primero en poblaciones, comunidades y por último, ¿cierto?, ecosistemas. Y estos están compuestos de diferentes factores. Tenemos los bióticos, que recordar que son los seres vivos del ecosistema como los animales y las plantas. Y también están los abióticos, que van a corresponder a estos elementos, ¿cierto?, inertes, que quiere decir que son, entre comillas, que no tienen vida, como el aire, el agua, ya las piedras y la temperatura. Y es cierto, estos factores, ¿cierto?, van interactuando entre sí, como en la competencia, en el mutualismo y en la depredación, ¿cierto? Ahí estuvimos recordando lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Luego vimos también que los animales, ¿cierto?, para poder vivir en estos ecosistemas, van desarrollando ciertas adaptaciones, que es lo que vimos en la sesión número 3. ¿En qué se han ido adaptando? En su forma de caminar, en su estructura, su conducta. Si se fijan, ¿cierto?, cuando hablábamos del desplazamiento, mostrábamos que algunos animales incluso tenían algunas patitas diferentes para poder moverse en los ecosistemas donde ellos vivían, así como también las aves, ¿cierto?, que están preparadas para poder volar. Luego teníamos el tema de la alimentación, como era sobre todo el tema de los dientes de los animales que eran herbívoros, los que eran carnívoros, etcétera. Y por último vimos el tema de la protección, cómo ellos se iban, algunos camuflando, ¿cierto?, para poder sobrevivir, para que no fueran devorados, ¿cierto?, por otros animales, ¿ya? Todo eso es lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Por lo tanto, en esta sesión, ¿cierto?, vamos a ir avanzando y esta vez, más allá de ver el ecosistema en sí, vamos a ir viendo ya propiamente tal cómo interactúan estos animalitos, ¿ya? Y vamos a ver entonces en nuestra siguiente diapositiva qué rol van a cumplir, ¿cierto?, estos organismos, ya sea animales, plantas, bacterias, etcétera, ¿ya? Vamos a ir viendo eso. En la naturaleza, los organismos cumplen determinados roles que permiten mantener el funcionamiento de los ecosistemas. La función de cada organismo se relaciona con la manera en que obtiene sus alimentos y la energía que necesita. Se distinguen 3 tipos de roles. El primero de ellos lleva por nombre productores. Estos seres vivos, también llamados autótrofos, poseen la capacidad de elaborar sus propios nutrientes, o alimentos, ¿ya? Captan la energía del sol y algunas sustancias del medio ambiente para producir su alimento. Todas las plantas son organismos productores y sirven de alimento para algunos animales, así como algas y también algunas bacterias, ¿ya? Todos esos que yo les nombro anteriormente son, ¿cierto?, como las plantas, son capaces de formar o fabricar su propio alimento y llevan el nombre de autótrofos, ¿ya? Ellos son productores. ¿Por qué? Porque producen su propio alimento. Tan simple como eso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Luego tenemos el grupo de los consumidores, que quiere decir que van a consumir, que van a comer, ¿cierto? De ahí viene la palabra. Y estos son seres vivos, llamados también heterótrofos. No poseen la capacidad de elaborar sus nutrientes o su alimento, sino que los obtienen de las plantas y de otros animales. A este grupo pertenecen los hongos y los animales, ¿ya? Los animales son organismos consumidores. Pueden ser herbívoros,
carnívoros u omnívoros. Recuerda que los herbívoros son los que comen solamente plantas. Después tenemos los carnívoros que comen carne, ¿cierto? Y los omnívoros que son los que comen ambas cosas, comen plantas y carne, ¿ya? Los consumidores se pueden clasificar de la siguiente manera. En los consumidores, chicos, tenemos, ¿cierto? Una subclasificación, porque ahí, ¿cierto?, pertenece la gran mayoría del reino animal. Entonces vamos a ver esta subclasificación. Vamos a tener consumidores primarios, secundarios y terciarios. Veamos cuáles son los primarios. A este grupo pertenecen los herbívoros, es decir, los animales que se alimentan únicamente de plantas. Por ejemplo, los conejos, las vacas, los caballos y algunos insectos son consumidores primarios, ¿ya? Los herbívoros, recordar entonces que son primarios. Después tenemos los secundarios y ahí entran los animales que se alimentan de los consumidores primarios o herbívoros. Por ejemplo, la serpiente que se alimenta del conejo es un consumidor secundario, ¿ya? ¿Va quedando más o menos claro? Luego tenemos los terciarios y estos son los animales que se alimentan de consumidores secundarios. Por ejemplo, las águilas y los búhos que se alimentan de serpientes son consumidores terciarios. En sí, así como en simples palabras, chiquillos, los primarios son los herbívoros, que son los que comen plantas, súper simple, animales que comen plantas. Los secundarios son los que se alimentan de esos animales que comen plantas. Y los terciarios van a ser los animales que se alimentan de los herbívoros, ¿ya? Entonces, en sí es como esto va saltando, de este salta a este y a este. Todo esto es una cadena, ¿ya? Por eso vamos a hablar más adelante de la famosa cadena. Pero antes vamos a ver nuestro último grupo, que eran los descomponedores. ¿Qué son los descomponedores? Son importantes en los ecosistemas, pues transforman, fíjense bien, los desechos provenientes de los animales y plantas en sustancias nutritivas, las que son absorbidas nuevamente por el suelo. Estos descomponedores, chiquillos, tienen relación netamente con el tema de las plantas, ¿ya? Porque recuerden que los animalitos, ¿cierto?, defecan, ¿cierto? Y todo eso sirve de abono para el suelo y para que crezcan las plantas más bonitas, ¿ya? Y hay unos animales, ¿cierto?, que trabajan debajo en la tierra y ellos van transformando todo este abono y todo, ¿ya? Entonces ellos van a pertenecer al grupo de los descomponedores. Sigamos, veamos la famosa cadena alimentaria, que yo les comentaba anteriormente que todo esto es una cadena, ¿ya? Todo va enlazado. Nosotros tenemos ahí una imagen y dice, ¿cómo se relacionan estos seres vivos? Las hojas de arbusto son el alimento del pudú. Este es el pudú, ese es el arbusto, ¿cierto? El pudú es el alimento del puma. Ahí aparece el puma. Y todos aportan restos y desechos que sirven de alimento a los hongos, que son los que aparecen por ahí. Estas relaciones se muestran mediante un esquema llamado cadena alimentaria, ¿ya? Entonces partimos. El pudú, ¿cierto?, que es un herbívoro que come hojitas, va a ser un consumidor primario. Después tenemos al puma, que es un carnívoro, ¿cierto? Y es un consumidor secundario. ¿Por qué? Porque se alimenta del pudú. El pudú es primario. Y por último vamos a tener, ¿cierto?, estos famosos honguitos, que son una especie de planta, ¿cierto?, que van a ser estos consumidores terciarios. ¿Por qué? Porque se van a alimentar, se van a beneficiar de los desechos que van a dejar el puma y el pudú, ¿ya? ¿Me van entendiendo entonces ahora esto del tema de la cadena y que va todo unido, entrelazado? Sigamos. Por ejemplo, la cadena alimentaria del organismo de la imagen anterior sería, que es lo que yo les estaba comentando recién, el arbusto, el pudú, el puma y por último el señor hongo. En la cadena alimentaria las flechas representan hacia dónde fluye la energía, es decir, quién sirve de alimento a quién.
¿qué es lo que yo les acabo de mencionar? La plantita o el arbusto sirve de alimento para el pudú. El pudú sirve de alimento para el señor puma y todos, ya sea la plantita, el pudú y el puma, les sirven de alimento a los hongos. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar, ya tenemos listos, ¿cierto?, nuestros conceptos, ya sabemos más o menos de lo que estamos hablando y esta vez nos vamos a dirigir a nuestro texto. Vamos a leer las páginas 92 y 94 y desarrollar las actividades de la 93 y la 95. Como ya les he mencionado, ¿cierto?, anteriormente, cada vez que ustedes trabajan en el texto, la idea es que le tomen una foto, ¿cierto?, y me las envían al correo. Recuerden ahí cualquier duda, ahí está mi correo, ¿ya? Les voy a mostrar ahora entonces las páginas que ustedes van a tener que trabajar de su texto. Estas son las páginas. Ustedes van a ir, ¿cierto?, a la página 92. Yo les comenté que acá primero tenían que leer. Esta es la lección 2. Dice, representa interacción alimentaria en los ecosistemas. Y ahí ustedes van a ir viendo unas imágenes que aparecen. Van a ir leyendo esto también, que es parte de la materia. Ahí hay unos conceptos claves súper importantes que ustedes además también ya manejan. Y luego van a hacer esta actividad que aparece acá. Esta actividad es bastante entretenida ya, es una actividad más interactiva, en donde ustedes van a construir, ¿cierto?, una especie de cadena, como aparece ahí en la imagen. Lo pueden ir haciendo con distintos tipos de cartulina. Si no tienen cartulina, goma eva, la verdad el material que tengan, ¿ya?, pero que resulte similar a lo que les están pidiendo acá. Una vez que, ¿cierto?, hagan esta actividad, recordar tomar las fotografías, ¿cierto?, y me las van enviando. Luego deben contestar, ¿cierto?, las preguntitas que aparecen ahí. Si no les alcanza a contestar ahí, lo pueden hacer en sus cuadernos, ¿ya? Y después también me mandan la imagen. Después van a leer, ¿cierto?, la siguiente página, que es la 94. Van a leer acá, en donde les van explicando el tema esto de la cadena. Si se fijan, acá tienen la misma cadena similar a la que yo les mostré en el PPT. Y después van a ir a la 95 y van a realizar la actividad que aparece acá. Ya ahí les van explicando paso a paso lo que tienen que hacer, ¿cierto?, para poder hacer la actividad. Son dos actividades, chiquillos, bastante simples. La primera es bastante entretenida con relación, ¿cierto?, a este tipo de cadena que deben construir. Ya, recordar cualquier duda, me la envían al correo, le van tomando imágenes, ¿cierto?, al libro para que puedan realizar la actividad. Con respecto a los plazos, chicos, pueden esto enviármelo el día lunes, ¿cierto? Ahí yo no voy a tener problema, ¿ya? Tómense el tiempo que ustedes requieran. Yo prefiero que lo hagan tranquilos, no hagan las cosas apurados, ya no es necesario. Fácilmente me lo pueden entregar o empezar a mandar el día lunes 13, ya no hay problema. Cuídense, que estén muy bien, recuerden estar en casita con su familia, hacerle caso a sus padres, ¿ya? Y nos estamos viendo en la próxima sesión. Saludos, que estén muy bien. Adiós.